En este video vamos a estudiar el capítulo 23 del libro de Génesis. La historia de este capítulo trata sobre la muerte y sepultura de Sara. Ella murió a los 127 años, cuando Abraham vivía en Hebrón. Abraham lloró su muerte y guardó luto. Luego pidió a los hititas que le vendan un terreno para sepultar a Sara. Y el texto describe la forma de negociar en el mundo antiguo, en el mundo del Medio Oriente. Frente al pedido de Abraham de venderles una sepultura, ellos respondieron: «Entiérrala en el mejor de nuestros sepulcros». Y Abraham pidió que le vendan un lugar específico, la cueva de Macpelá. Efrón, dueño de la cueva, comenzó a negociar con Abraham, diciendo: «Te regalo la tumba y el campo que está enfrente». Y Abraham insistió en pagarle por la tumba. Finalmente, Efrón puso un precio de 400 monedas de plata, y Abraham compró así la tumba y el terreno enfrente de la cueva. Luego Abraham sepultó a Sara en esa tumba, en la ciudad de Hebrón. Este capítulo describe en detalles la única adquisición de una propiedad del patriarca Abraham en la tierra prometida. Propiedad que sería usada como sepultura para su familia. Ahora vamos a resaltar algunas de las frases importantes y algunos detalles de este capítulo. Y en el versículo 1 vemos que fue la vida de Sara 127 años. Sara es la única mujer cuya edad al momento de morir quedó registrada en la Biblia. Esto evidencia la importancia de la esposa de Abraham dentro de la historia del pueblo de Dios. En el versículo 2 se nos dan indicaciones en dónde vivía Abraham cuando murió Sara, en Kirat Arba. Abraham estaba viviendo en Beerseba, y cuando Sara falleció, ella estaba en Kirat Arba, región de Hebrón, cerca del encinar de Mamre. Es una zona relativamente cercana a Beerseba, unos 38 kilómetros. Y se menciona también que vino Abraham a hacer duelo por Sara. Esta es la primera referencia al duelo en el Antiguo Testamento. Se vuelve a mencionar esta palabra al final del libro de Génesis, cuando José hizo duelo por la muerte de su padre Jacob, en Génesis 50, versículo 10. En el versículo 3 leemos que Abraham habló a los hijos de Het. Het es mencionado en Génesis 10:15. Él es descendiente del linaje de Cam, hijo de Noé. Het fue hijo de Canaán. Y se trata de los hititas o eteos, quienes se convirtieron años más tarde en una nación importante que habitaba en la tierra de Canaán, como leemos en Josué 1:4. Abraham les dijo a los hititas: «Dadme propiedad para sepultura entre vosotros». Con estas palabras, Abraham quiere adquirir la primer propiedad dentro de la tierra prometida. Como un extranjero y un peregrino, Abraham durante 60 años, todo el tiempo en el cual él estuvo en la tierra prometida, constantemente se iba trasladando de un lugar a otro. Sin embargo, él había recibido la promesa de Dios de recibir la tierra como herencia. Finalmente, esto lo disfrutarían sus descendientes muchos años después, pero aún así, la propiedad que él adquirió aquí fue para hacer la sepultura de Sara, su esposa, y luego él mismo y toda su familia quedaría allí sepultada. A partir del versículo 5 y durante todo el capítulo 23, vemos esta especie de regateo entre los hititas y Abraham para la adquisición de esta propiedad. Posiblemente el ofrecimiento del sepulcro para Sara no venía de un corazón generoso, sino que era una forma de negociar un terreno. Finalmente, en el versículo 15, Efrón, dueño de la propiedad, pone un precio para el campo y la cueva, que se trata de 400 siclos de plata, o 400 monedas de plata. Y en el versículo 6, los hititas reconocen lo siguiente a Abraham: «Eres un príncipe de Dios entre nosotros». La fama de Abraham se hizo notoria por la zona, no por sus hazañas, sino porque este siervo del Señor ha hablado acerca de Dios, ha dado testimonio del Señor. Y los habitantes de aquella región vieron en Abraham el cumplimiento de la palabra de Dios, que había dicho al momento de llamarlo en Génesis 12:2. «Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Y en los versículos 8 y 9
Vemos que Abraham tenía en mente ya un lugar específico cuando fue a comprarle la tierra a los hititas. Interceded por mí con Efrón de Zoar para que me dé la cueva de Macpelá. Entre los hombres que se encontraban en la puerta de la ciudad estaba justamente Efrón. Y en el versículo siguiente se menciona dónde se desarrolló ese negocio, en la puerta de su ciudad. En tiempos antiguos, la gente se juntaba en las puertas de las ciudades para hacer negocios o para informarse. En los textos que dejo a continuación se menciona justamente este detalle de las personas haciendo negocios e informándose a la puerta de las ciudades. Y en el versículo 11 vemos que Efrón ofreció la heredad a Abraham diciendo: te doy la heredad y también la cueva. El ofrecimiento del regalo era más bien un estilo de negociación. Al mencionar la heredad o el campo, Efrón estaba diciendo, en cierta manera, que la cueva no se vendía sola, sino que en conjunto con toda la propiedad que rodeaba ese lugar. El versículo 13 nos presenta la respuesta de Abraham a esta propuesta: yo daré el precio de la heredad. Así, siguiendo con la negociación, Abraham está ofreciendo en comprar todo el campo o el terreno donde está la cueva. Y el versículo 15 nos menciona el precio. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Con esta pregunta, Efrón considera que el precio era relativamente bajo. No sabemos nada acerca del valor exacto de la tierra en aquellos años. No sabemos si el precio era exagerado o no. Pero en Jeremías capítulo 32, versículo 9, leemos que el profeta pagó 17 monedas de plata por una propiedad, un valor relativamente menor que pagó Abraham, por lo cual uno podría llegar a deducir de que el precio que pagó Abraham por esta propiedad era alta, siendo que pagó 400 monedas de plata. Y en el versículo 16 leemos que Abraham se convino con Efrón, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata. En presencia de testigos en la puerta de la ciudad, Abraham pagó el precio del terreno. Vemos que en el versículo 17 se describe la ubicación exacta de esta propiedad, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre. Abraham se aseguró de que los restos de su esposa y los suyos reposaran en la tierra prometida, como un testimonio para sus descendientes de que él creyó las promesas de Dios. Y él reposa allí aguardando la resurrección, para que se cumpla la promesa que el Señor había dado de poseer la tierra. Hebrón es una parte alta y desde allí se contempla gran parte de la tierra de Canaán. Y la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y todos sus contornos como propiedad de Abraham. El final del libro de Génesis vuelve a traer a la luz esta historia y menciona que allí también fue sepultado Jacob. Él mismo pidió ser sepultado junto con sus antepasados allí en esta cueva. Génesis 49, 29 a 31. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham la compró, junto con el campo mismo de Efrón elitita, para sepultura hereditaria. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Y la carta de los Hebreos trae esta realidad de que los patriarcas no vieron el cumplimiento de recibir la tierra prometida, pero sí sabían de que iban a recibir otra herencia, la herencia de la tierra celestial. Así dice Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y el versículo 19 finalmente menciona que sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de Macpela. Actualmente existe un templo en el lugar de sepultura de Abraham y su esposa Sara,
que es uno de los lugares más sagrados para el judaísmo y para el islam. También es un lugar importante para nosotros los cristianos, que por la fe somos herederos de las promesas de Abraham. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Si te generó alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Que el Señor te bendiga y te guarde.